noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a tener un tema más que interesante porque estoy con dos grandes maestros del periodismo. Estoy con dos grandes amigos. Un gran amigo que viene desde Venezuela, Roberto Malaver, periodista venezolano que nos ha visitado en estos días para darle inicio a la cuarta, ¿es la cuarta? Sí, ¿verdad? Cuarta cátedra. La sexta cátedra bolivariana en nuestro país. Así que bienvenido, Roberto. Gracias. Y también está otro viejo amigo, gran amigo de la casa, Francisco Valencia. Más viejo que gran amigo que No, más amigo que viejo, que conste. Francisco Valencia, ¿cómo estás? Luis, un placer, Roberto, encantado. Gracias, igualmente. Amiga y amigo televidente, un gran placer estar en este programa. Bienvenido al colega venezolano. Seguramente vamos a aprender mucho del maestro. Él sí es maestro. Maestro. Aquí, Ambos son maestros, bola, pero lo que pasa es que no lo quieren aceptar. Son difíciles. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el buen alumno supera al maestro, ¿no? Entonces es mejor ser maestro, no como alumnos nos superan. Los alumnos nos superan fácilmente. Listo, esta noche vamos a conversar sobre muchos temas que tienen que ver la relación que hay entre El Salvador y Venezuela, pero vamos a hablar de qué sucede en Venezuela, porque, como siempre lo he dicho en este espacio, de Venezuela en nuestro país se dicen muchas cosas, en los medios de comunicación hegemónicos, tradicionales, se dicen muchas cosas que llegan filtradas a nuestro país, llegan distorsionadas, y hoy que tenemos la dicha de tener la presencia de Roberto Malaver por acá, vamos a hablar de realmente qué sucede en la política de Venezuela y vamos a hablar de la desestabilización mediática, donde tienen mucho que ver los medios de comunicación. Y también con Francisco Valencia vamos a poder conversar sobre cómo eso se ha replicado en nuestro país, porque todas esas cosas que se escuchan en Venezuela, de repente uno dice, bueno, aquí pues sí es lo mismo que está pasando aquí en El Salvador, y justamente es porque hay sectores políticos que han importado muchas de las formas de actuar en la política y en la utilización que hacen de los medios de comunicación para lograr esos fines y sobre todo para lograr los intereses de algunos sectores políticos. Pero para que conozcamos más sobre quién es Roberto Malaver, el equipo de producción ha preparado un perfil para que conozcamos de quién estamos hablando, con quién estamos conversando esta noche. ¿Qué equipo? Vamos a sorprenderte, ¿verdad? Así aprovecho y me conozco yo también. Veamos entonces. Roberto Malaver nació en Tacarigua, Nueva Esparta, República Bolivariana de Venezuela. Es licenciado en Estudios Internacionales y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad, es profesor en la Escuela de Comunicación Social de la misma universidad. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Mención Opinión en el año 2002 y el Premio Nacional de Periodismo Mención Radio en 2005. Actualmente participa como conductor del programa radial y televisivo Como Ustedes Pueden Ver, transmitido por Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión BTV. Roberto Malaver es un defensor de la revolución bolivariana y un activo crítico de la guerra mediática que se cierne contra Venezuela desde el año 1999. Bueno, por ahí también faltó que sos humorista, ¿verdad? No, eso No, dice, no lo acepta. Bueno, vamos a conocer y quiero que paren bien la oreja a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de la señal de Gen TV, para que conozcamos realmente qué es lo que sucede en Venezuela. Es decir, cómo ha sido la realidad política que se vive en Venezuela y cómo la industria de la desinformación ha tenido mucho que ver en el desarrollo de la política en Venezuela. No, en principio lo que está pasando en Venezuela es lo que no había pasado nunca. No había pasado nunca, puesto que el pueblo no había sido tomado en cuenta, no estaba participando, no era protagonista, sencillamente llegaba y votaba. Era lo que se llamó la democracia representativa, ¿no? Entonces con el presidente Chávez llegó una democracia que ahora es una democracia protagónica, una democracia participativa, y ahí está participando el pueblo, las mayorías nacionales. Y entonces hubo un gran cambio desde el punto de vista económico, puesto que PDVSA, que era una empresa que estaba, como ellos decían, meritocrática, ¿no? Prácticamente PDVSA pasó a formar parte, a unirse conjuntamente con una serie de instituciones que también están participando en este proceso, misiones, ¿no?, educativas, de cuanto a alimentos. Entonces PDVSA por primera vez también pasó a servir, a hacer lo que uno quería que fuera, ¿no?, que toda esa riqueza, todo ese recurso fuera también entregado al pueblo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y ha venido pasando. También pasa que había 1.500.000 personas analfabetos y gracias a Cuba y al método Yo Sí Puedo,
también se puso en práctica y entonces se acabó el analfabetismo y en este momento Venezuela también es libre de analfabetismo. Entonces todas esas cosas que pasan y que son buenas y que seguirán pasando, indudablemente que tienen enemigos, ¿no? Tienen enemigos y dentro de esos enemigos están los medios de comunicación, no solamente ahí están los empresarios, está Fede Cámara y hay la cúpula de la iglesia, ¿no? También, no sé, que siempre está ahí pendiente como defensora, que ya participaron en el 2002, como todos sabemos, conjuntamente con los medios participaron, bueno, Fede Cámaras, la gente, lo que se llamó la gente del petróleo, algunos militares, y la iglesia, ¿no? Y los dueños de los medios, lógicamente. Entonces dieron un golpe de Estado en el 2002. Después, bueno, ahora con la muerte del presidente Chávez, el 5 de marzo del año pasado, y después con las elecciones que se dieron, que gana el presidente Nicolás Maduro, parece que ellos sintieron que hubo una nueva oportunidad de participar para ver si ahora podían salir del presidente Maduro, y entonces volvió una intentona orquestada nacional e internacionalmente a través de los medios, ¿no? Y bueno, y ahí están, entonces ese enfrentamiento con los medios sigue, se pone de manifiesto. Siempre, constantemente uno encuentra que le preguntan qué está pasando en Venezuela, y en Venezuela está pasando lo que tenía que pasar, donde es el pueblo el que está gobernando, el que tiene el poder, como decía el presidente Chávez. Hay que empoderar al pueblo y está en ese camino de empoderar al pueblo. Y bueno, y entonces hay un sector, los sectores que siempre atacan esos sistemas donde la mayoría por primera vez están resolviendo sus problemas, indudablemente que siempre van a estar en desacuerdo. A mí me parece que es bueno que estén en desacuerdo, malo es que estén de acuerdo, porque entonces algo malo estaré haciendo uno, como aquel cuento de ¿qué dices que la canalla te aplaude? No sé si te aplaudí, si ellos nos aplaudieran, yo sí me sentiría muy preocupado. Por el contrario, uno sabe que ya ellos, mientras más atacan, es porque lo estamos haciendo mejor. Como tú ves que le comentaba a Francisco, como le está pasando en España a Pablo Iglesias con el movimiento Podemos. Ya todos los medios le están cayendo encima y lo están juzgando como que está siendo financiado por el chavismo, por los bolivarianos de Venezuela. Es decir, tratan de desprestigiarlo, ¿no? Puesto que pareciera ser que ya le tienen miedo, ¿no? Y él también, Pablo Iglesias declara que él se siente muy contento porque los que están atacándolo son precisamente los que han tenido siempre el poder. Y de eso se trata, de que él llega el movimiento Podemos con 4 o 5 diputados, y entonces ya eso le preocupa, que fueron más de 1 millón de votos que sacaron. Y bueno, y es bueno que pase, porque entonces a medida mientras eso pase, que se aceleren esos enfrentamientos, la gente va descubriendo quiénes son los medios de comunicación, ¿no? Y a quién representan y por quién son dirigidos. Entonces yo siento que ese enfrentamiento trae como consecuencia que la gente se hace más lúcida, la gente aprende, la gente entiende. Y entonces sabe cómo defenderse. Ahora, no cabe duda que, por ejemplo, Francisco, muchas de las cosas de las que nos habla Roberto, de la relación que existe, por ejemplo, entre El Salvador y Venezuela, de todos los cambios que se están dando en Venezuela a partir de la Revolución Bolivariana, no llegan aquí, si no fuera a través de algunos canales como Telesur o como algunas emisoras de radio, sobre todo radios participativas. Porque lo que nos llega es la información filtrada por las grandes cadenas de televisión y los grandes periódicos, ¿no es cierto? No hay lugar a dudas que hay toda una confabulación de las transnacionales de la información y la comunicación, en este caso contra un proyecto revolucionario como es Venezuela. No es nuevo el caso, claro, es nuevo para nosotros, es nuevo para las nuevas generaciones. Pero ese comportamiento de las transnacionales de la información y la comunicación vienen desde la época de los 60, con el triunfo de la Revolución Cubana. Allí comenzó lo que hoy se conoce como el cerco informativo del imperio. Y obviamente sus propósitos son claros. Por un lado, desinformar a las naciones del mundo, ¿verdad? Por el otro lado, invisibilizar los desarrollos a favor de los pueblos en los procesos revolucionarios. Lo mismo pasó en Cuba, lo mismo está pasando en Venezuela. Roberto decía hace un momento cómo, por ejemplo, el pueblo venezolano hoy se apropia de algo que debió haber sido porque siempre fue de los venezolanos, como por ejemplo el petróleo, ¿verdad? Pues el petróleo se convirtió, bueno, desde hace ratos en un instrumento para, en primer lugar, invadir una nación a través de las transnacionales y luego tener sojuzgados esos pueblos con
gobiernos pro imperio, pro transnacionales. O títeres. O títeres, claro. Y cuando eso se rompe, obviamente ven un peligro Claro. en esos pueblos. Y en este caso, bueno, primero fue contra Hugo Chávez y luego hoy contra Maduro. Y esa hazaña contra el pueblo venezolano continuará mientras Venezuela sigue firme, mientras su pueblo sigue firme en función de hacer de la revolución una verdadera revolución socialista, profundizar más en el socialismo. Es decir, no es de extraño. ¿Y por qué no es extraño? Bueno, porque estamos en el caso de América Latina, estamos ante dos bloques, en América, mejor dicho, estamos ante dos bloques. El bloque hegemónico que dirige Estados Unidos y los países que se están recién liberando. Claro. Digo recién desde Cuba, pasando por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Y entonces esta es otra realidad que para Estados Unidos es un peligro y lo va a atacar por diferentes formas. Y lamentablemente, aunque no es lamentable porque es parte del diseño estratégico de los Estados Unidos, están los medios de comunicación. Y quizás lamentablemente es cuando medios como nosotros en El Salvador, ¿verdad? Medios como los salvadoreños se unen a esa estrategia sin conocer la realidad venezolana, más que por estar bien con el norte, ¿verdad? Entonces eso sí es lamentable. Aquí yo no sé si, Roberto, si te han contado o oíste, por ejemplo, cómo en las elecciones recién pasados, el tema fundamental aquí fue Venezuela. Claro. No era el programa del partido de derecha, no era atacar el programa, ni el candidato, no era atacar el programa del partido de izquierda, sino que era atacar a Venezuela. Ahora, vamos a ver, Francisco, en el segundo bloque vamos a hablar más sobre eso, porque sí, quisiéramos hacer un parangón entre ambas realidades. Pero hablando de Venezuela, ¿te parece entonces, Roberto, que esto que sucede, de atacar a la revolución, es una señal del temor que le tienen a la revolución misma? Indudablemente, claro. Tú ves que incluso ahora, a partir del 12 de febrero, que en Venezuela en 18 municipios hubo una cosa que se llama la guarimba, que fue creada por un cubano que está en Miami, que se llama Robert Alonso, que prácticamente era el que decía que era necesario salir del presidente Maduro y a través de las guarimbas, ya él anteriormente tenía una finca en Caracas donde fue allanada y había una serie de paramilitares ahí que fueron enviados incluso para asesinar al presidente Chávez en aquel tiempo. ¿Qué pasa? Que desde el 12 de febrero entonces nuevamente vuelve ese intento de querer salir de Maduro a través de lo que se llama un golpe suave, ¿no? Desde el punto de vista de generar una serie de conflictos, de enfrentamientos, para ver si el pueblo caía en la provocación y participaba. Hay que decir que ahí hubo 43 muertos, ¿no? En esas guarimbas, ¿no? Que ponían guayas donde prácticamente los motorizados quedaban ahí degollados, donde asesinaron, quemaron universidades, quemaron bibliotecas, quemaron incluso lugares donde había niños estudiando. Ahora, todo eso estaba muy focalizado creo que en dos municipios, no, en 18 municipios. 18. Entonces, 18 municipios de 365. De 365. Entonces, decir, claro, pero sin embargo, mediáticamente tenía una presencia extraordinaria. Que parecía que eso estaba sucediendo en toda Venezuela. Toda Venezuela, exactamente. Tanta esa presencia que tú ves que entonces esos medios, así como la Sociedad Interamericana de Prensa y los diarios de América, se unifican y ellos deciden entonces sacar 82 páginas en América Latina y el Caribe para informar sobre Venezuela. Porque Venezuela está, una situación terrible de violación de los derechos humanos, de violación de la libertad de expresión, de los caballos de batalla que siempre usan. Entonces, a través de las redes sociales tú te encontrabas con fotos que no eran de Venezuela, pero que ellos decían que eran. Y constantemente había, no solamente eso, sino cómo se incorporan artistas desde Miami, artistas desde Hollywood, para que tú veas cuando uno empieza, la importancia que para ellos es tan grande la importancia que tiene Venezuela, que ellos seguramente están financiando a esos artistas para que digan lo que tienen que decir, que les preocupa Venezuela, como dijo uno en el Oscar ahí, que ni siquiera sabe dónde queda Venezuela. Entonces le digo, ¿usted sabe dónde queda Venezuela? No tengo la menor idea, pero me preocupa, ¿no? Que ya es bueno que le preocupe, ¿no? Entonces le preocupa a Venezuela, sacaron una serie de comerciales hazte eco de la preocupación en Venezuela, donde se ve la gente llorando. Entonces tú ves todo un orquestado, como dice, todo muy bien orquestado en función de provocar alguna situación en Venezuela que no solamente permitiera que saliera la gente, sino que pudiera venir una intervención, ¿no? Para ver si salía, como decían algunos de ellos, que pedían encarecidamente que viniera el ejército americano a tomar algo ahí, ¿no?
Entonces, por eso te digo, esa situación es importante, es decir, que yo creo que los medios no van a cambiar, porque ese es su origen de clase, pues es defender precisamente el capitalismo. Entonces, lo que uno tiene que ver es cómo lo enfrenta, cómo lo asume uno, ¿no? Y yo creo que hay que asumirlo, bueno, con solidaridad, con intercambios de contenidos, con integración, ¿no? Con las organizaciones internacionales como fueron creadas. Fíjate que yo contaba cómo se defendió el presidente Chávez de todos esos medios, bueno, con su programa Aló Presidente, con el apoyo de los medios de comunicación alternativos y comunitarios, con la creación de Telesur, ¿no? Con la creación de Radio del Sur, y lo que tú decías es verdad. Pareciera como esa frase que dicen que estamos juntos desde muy lejos, porque uno está cerca y no se entera de nada. Pareciera que esa desinformación no nos llega. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa? No, como decía Francisco, porque hay un interés precisamente en mantener desinformado, que nadie sepa lo que está pasando, porque así le caemos más fácilmente y lo sacamos del aire, ¿no? Entonces yo sí siento que es importante que, por ejemplo, estar aquí. Ahorita, por ejemplo, está el profesor Luis Brito García en Madrid también contando lo que pasó en febrero, porque allá también en este momento está una fundación de Vargas Llosa en la Casa América en Madrid, conjuntamente con Piñera, el expresidente de Chile, y Johnny Sánchez, la cubana que anda dando vueltas, ¿no? Hablando de qué y de qué están hablando. De Cuba y Venezuela. Es decir, donde ellos, según ellos, no hay libertad de expresión, las dictaduras son terribles, ¿no? Y en Venezuela ya van casi 20 elecciones y ellos, bueno, siguen hablando de dictadura, una dictadura que hace elecciones, una dictadura que te deja decir lo que tú quieras, lo que tú quieres decir, una dictadura donde incluso le mentaron la madre en televisión al presidente Chávez. Entonces, bueno, pero sin embargo ellos siguen insistiendo en ese tema, posicionando ese tema, porque eso no es para adentro, es para afuera, ¿no? Entonces uno tiene que saber a dónde está dirigida esa comunicación y por qué está dirigida esa comunicación en ese sentido. Está dirigida para afuera, buscando que desde afuera venga alguna intención de intervenir, de tomar una decisión. Pero insisto, los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos saben ahora más que nunca leer los medios, ¿no? Saben mirar los medios, leer los medios y entender esos medios. Eso es sumamente importante porque justamente por ahí va mi siguiente pregunta, en el sentido de ¿cuál es la actitud en este momento y qué diferencia hay entre la actitud de los venezolanos antes de que todo esto sucediera, es decir, previo a la Revolución Bolivariana y ahora en su forma de leer los medios de comunicación? ¿Hay alguna diferencia en el venezolano promedio? No, indudablemente, ha cambiado fuerte, gracias al presidente Chávez. Indudablemente, el presidente Chávez, desde un principio, a través de ese programa, Aló Presidente, había una especie como era como una escuela, ¿no? En el sentido de que él decía, mire, no hay que olvidar que la opinión pública es creada por los dueños de los medios, porque para eso tienen ahí los medios, para dar su opinión pública. Nosotros tenemos que informar de otra manera, crear nuestros propios medios, tener nuestras propias voces, que la gente sepa lo que nos está pasando a nosotros y no que nosotros sepamos lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Eso fue empoderando a la gente. Exacto, eso hay que decirlo. El presidente Chávez eso es el mejor comunicador que ha habido en Venezuela y no sé, en otras partes, desde el punto de vista de educar a la gente, de formar a la gente en función de que el poder, de que una revolución se hace contando precisamente con el pueblo y con las Fuerzas Armadas, porque no hay que olvidar que en Venezuela hay una unidad cívico-militar, que fue precisamente la que rescató al presidente Chávez contra el golpe del 11 de abril. Y entonces ahí, con esa formación, con ese principio de comunicar, de estar permanentemente diciendo las cosas, los logros de la revolución, hablando con la gente. Ahí hay una cosa que bueno, el presidente Maduro lo está haciendo, que se llama el gobierno de calle, ¿no? Y ahora las misiones, ¿no? Todos los días es el día de las grandes misiones, de la gran misión vivienda, la misión barrio adentro, toda la misión Rivas, todas esas misiones donde están participando la gente que nunca había participado en nada, sino nada más que iba a votar, ¿no? Entonces esas cosas hay que sabérselo, hay que saber defenderlo, y la gente sabe cómo defenderlo, y la gente sabe quién lo va a defender, y la gente sabe quién lo está defendiendo, porque eso no había pasado nunca. Es un poco lo que yo le decía a Francisco, lo que yo decía anoche. Hay el poeta Nicolás Guillén, ese poeta cubano, tiene un poema que dice, tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Es un pueblo que ahora, más que nunca, tiene lo que tenía que tener, educación, salud, vivienda y trabajo. Y yo creo que por ahí viene el reto de nosotros que estamos en esto de los medios de comunicación, y bueno, Francisco Valencia, que desde hace décadas está en esto, justamente en educar a la gente y de darle otra comunicación, otra forma de ver las cosas.
como tu crónica que decías hace un momento. ¿Cómo era? La óptica Malaver. Óptica Malaver. No, pero tampoco uno va a llegarle a la gente como que, mire, llegó el sabio Malaver. No, uno tiene que escuchar menos, a la gente, justamente. porque la gente es la mejor comunicadora. La gente es la que te va a decir lo que ellos sienten, lo que tienen que decirte. Y uno va a saber cómo comunicar lo que te está diciendo la gente. La gente te va a transmitir un problema, te va a dar una solución, ¿no? Y entonces uno tomar en cuenta eso, ¿no? Que como nunca lo habían tomado en cuenta, ¿no? Como decía, la revolución bolivariana lo que hizo fue visibilizar a los invisibles, una serie de gente que estaban ahí, pero que no los veían. Es un poco como una novela peruana de Manuel Escorza que se llama La historia Garabombo el Invisible, que él llegaba a las oficinas públicas y nadie lo atendía. Entonces era un tipo, bueno, el invisible, como eran todos los pobres de América Latina, que nadie los ve, no los ve los gobiernos. En el Venezuela sí, eso se hicieron visibles y ahora tienen voz y ahora protestan y ahora discuten y participan y son protagonistas y eso no se lo puede arrancar fácilmente así. Definitivamente. Bueno, estamos conversando con Roberto Malaver y con Francisco Valencia esta noche aquí en Gente Ve Opiniones. Una pequeña pausa y ya regresamos. Hay importantes mensajes para ustedes. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando esta noche con dos grandes periodistas, Roberto Malaver de Venezuela y Francisco Valencia de nuestro país, director de Colatino. Francisco, todo esto que hemos estado hablando de Venezuela, a nosotros nos parece así como que lo vivimos también aquí. Es decir, muchas de las cosas que se han hecho en Venezuela en cuanto a la guerra mediática también la vivimos en el país. Cada elección creo que se habla más de Venezuela que de El Salvador. ¿Cómo desde el Colatino, que es un medio combativo, que lucha con las ideas, que siempre ha estado, bueno, que tiene más de 100 años de estar leyendo la historia y escribiendo la historia de nuestro país, cómo se ve ese reflejo de Venezuela en nuestro país? Bueno, obviamente el tema de Venezuela es un tema permanente en el país. Recordemos dos cosas. En primer lugar, Venezuela tiene un proceso revolucionario que no le conviene a la derecha internacional y mucho menos le va a convenir a la derecha salvadoreña. Y entonces parte de su estrategia es deslegitimar aquel proceso. Y al deslegitimarlo lo relacionan directamente con la izquierda nuestra. Y no solamente en los procesos electorales, sino que casi permanentemente. Hay un problema en una tan sola ciudad en Venezuela, dice, bueno, Venezuela en caos, y aquí lo repiten los noticieros, la prensa, la radio. 4, 6, 8, 10 páginas. Tenemos un 90% de medios de derecha que repiten ese mismo mensaje. Un mensaje obviamente ya bien estructurado con ese propósito de confundir a las audiencias salvadoreñas. Y menos mal que existimos nosotros, porque quieras o no, nosotros servimos, como decía la Venceremos en uno de sus eslogans en tiempos de la guerra, ¿verdad? Rompiendo el cerco informativo del enemigo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y eso, digamos, es nuestra misión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Roberto, la ciudadanía se entera por sí misma de los procesos, de cómo avanzan en los gobiernos revolucionarios, necesitan un refuerzo, y ese refuerzo lo hacemos los medios, sobre todo para aquella gente que no se beneficia directamente de los proyectos. Aquí, por ejemplo, el gobierno anterior, que fue el primer de izquierda en este país, desarrolló proyectos importantísimos, como por ejemplo el proyecto de los uniformes. Los zapatos y el paquete escolar. Bueno, tanto el vaso de leche, tantos proyectos que favorecieron, eso sí, a los más desposeídos. Esas cosas nunca fueron noticia y nunca serán noticia en este país. Claro, la gente lo vivía, lo disfrutaba, y eso es parte de los resultados electorales. Bueno, pero cuando los medios no acompañan esos procesos, debe haber otros
para romper ese cerco, por lo menos para llevarle al imaginario colectivo otras cosas que están sucediendo en el país y que las vive la gente. Hay que contrarrestar. Aquí, por ejemplo, seguramente cuando venías en el avión te dijeron cuidado porque en El Salvador es muy peligroso, porque la sensación, la percepción que han creado nuestros medios es que este país es peligroso. Ya oíamos hace poco al ministro de Justicia y Seguridad, de los 262 municipios, solo en 60 hay homicidios, hay extorsiones y hay cualquier tipo de delito, pero no diariamente como se dice en los medios. Entonces, mantener una información de ese tipo, obviamente, es con otros propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Mantener a la gente engañada, mantener a la gente con miedo, ojo. Francisco, si no veamos aquel día, el viernes, que le llamaron Viernes Negro. El Viernes Negro. Que todo mundo, hasta mi abuelita, mi tía, todo el mundo sabe que eso fue creado por alguien, por algún grupo que estaba interesado en que todos tuviéramos miedo. Por supuesto, el rumor, las noticias de ese tipo le provocan miedo a la ciudadanía. Y vos sabés que cuando la gente está impregnada de miedo es más fácil manipularlo. Sí. Lo hacen por la manipulación. El que tiene miedo no piensa. Está con la mitad de su cerebro pensando en proteger la vida. Todo eso se hace. Bueno, el mismo, en la lógica del miedo va el tema del tema de Venezuela. Cuidado que Venezuela, porque hablar de Venezuela, hablar de chavismo, son dos palabras perversas. Son dos conceptos satanizados en este pareciera que esa es una de las misiones del medio, es decir, inculcarle el miedo a la gente, porque el miedo al mismo tiempo es la inseguridad, y después todos los días te hablan de la inseguridad. Y fíjate un detalle, la página de sucesos, siempre en todos los medios era la última página. Tú te encontrabas la información, la cultura, el deporte, la economía y sucesos. Entonces ellos suben el suceso, lo ponen en la primera página. Igual que aquí. Entonces tú empiezas, dices, miércoles subieron los sucesos, pero lo suben con la mala intención, y entonces ellos empiezan a contarlos, son ellos los que cuentan los muertos. Entonces ellos dicen, más de tantos muertos, miles de muertos. Aquí se ha llegado al grado que hay un muertómetro. O sea, los periódicos tienen muertómetros para ir contando muertos diariamente. Bueno. Claro, y en eso consiste, ¿no? en generar en la gente esa tensión, que la inseguridad, la percepción. Entonces uno dice, miércoles, mira, muertos, y cómo los matan. Y entonces el amarillismo, el sensacionalismo, todo eso forma parte de que llega un momento en que la gente no quiere ni salir de su casa porque el país es todo inseguro, ¿no? Y eso forma parte precisamente de la creación de los medios. Y ellos están, y lo hacen con toda la intención, ¿no? De deslegitimar, claro, de provocar, ¿no? De provocar alguna acción que lleve a salir de lo que ellos llaman el régimen, así como lo dicen y lo pronuncian. Y todo eso está muy bien orquestado, definitivamente, que ya, por eso digo, lo importante es que lo sepamos, que conozcamos esa realidad y que sabemos que hay que enfrentarla un poco, como dice Francisco. Fíjate, por ejemplo, allá los niños reciben canaimitas, ¿no? Ya en las primarias, su computadora, para empezar a trabajar con... Y eso es un hecho que no se ha visto nunca, pero eso, como decimos, eso no aparece en ninguna parte, ¿no? Eso no tienen por qué informarlos, porque eso para ellos... informan de fracaso. Del fracaso, ¿no? De éxitos, nada. Los éxitos no son... tampoco son fracasos, ¿verdad? El éxito, claro, es que el éxito del gobierno no lo vas a encontrar nunca en los medios, ¿no? Que todos los jueves en Venezuela entregan vivienda, en la Gran Misión Vivienda, ¿no? Que por primera vez, antes eso lo solucionaban, bueno, de otra manera, dejándote la intemperie. Ahora no, ahora hay una política en torno a eso, y eso no es noticia, pues. Ahora, ¿cuál debe ser, volviendo a la actitud? Porque a mí lo que me interesa es que la ciudadanía comprenda realmente por qué estamos planteando estos temas y por qué estamos de alguna manera desnudando esa guerra mediática y a los medios que participan en esto. ¿Cuál debe ser la actitud del ciudadano promedio? Del que está ahí al otro lado, ahí tomando en este momento un cafecito, el pueblo la cena. Es sabio, ¿no? A mí me dijo una señora una cosa interesante. Me dice, mira, Roberto, yo no me preocupo por los medios, porque yo pregunto quién es el dueño de ese medio y después me entero y eso es suficiente. Por ejemplo, en Venezuela, ¿quién es el dueño del Nacional? Miguel Enrique Otero. No. Ese nunca se ha preocupado por mí. ¿Quién es el dueño de Venevisión? Gustavo Cisneros. Ese nunca se ha preocupado por mí. Basta con conocer lo que están detrás del medio para saber cuál es la intención con la que viene ese medio. Y a mí me parece es una salida extraordinaria, preguntar quién es el dueño del medio, quién está dirigiendo el medio, ¿no? ¿Quién es el propietario de ese medio? Y entonces tú descubres que ese no está ahí para ayudarte a ti. Entonces vamos a preguntar, ¿quién es el propietario de Ecolatina? Una cooperativa. ¿No? Entonces uno dice, es así, una cooperativa. Hay un detalle bien importante y lo hemos vivido aquí en El Salvador. Yo recuerdo que hace 20 años las encuestas
sobre diferentes instituciones, las que mayor credibilidad tenían eran los medios. Y eran el primero o el segundo lugar. Así pasaba en la cuarta. Y hoy eso ya no es así. No. Están en el cuarto, están en el quinto. O sea, un bajón importante. ¿Por qué ese bajón? Tiene que ver con eso. Porque la ciudadanía se da cuenta, las audiencias se dan cuenta cuál es el papel que desempeñan esos medios. Claro, si le están diciendo, este gobierno no hizo nada, y su hijo tiene zapatos, y su hijo tiene uniforme, y su hijo tiene el vaso de leche. Y tiene escuela, claro, y tiene maestros. Dice la gente, bueno... Alguien está mintiendo. Por supuesto. Entonces, es ese factor, los medios, sobre todo los medios de derecha, no lo han tomado en cuenta y no lo valoran. Pero ese es un elemento fundamental que pesa ya en las sociedades. Por eso digo, solo hay que darles un empujoncito más. Démosle otra oferta informativa a la ciudadanía para que complemente ya la información que por sí misma es capaz de asimilar, es capaz de ver, es capaz de analizar a partir de los propios hechos. Claro, hay que ir a la búsqueda de lo que llaman una comunicación liberadora, que te permita liberarte de un montón de una serie de valores que te han creado, que te los crearon precisamente la publicidad, de esa cosa individualista muy particular que el consumismo, ¿no? Que la gente termina prácticamente, hay tipos que te dicen, yo soy bruto, pero tengo un Maserati, que no tiene el tipo de ese que es más inteligente que yo, ¿no? Yo soy torpe, yo no tengo educación, pero bueno, voy a tal parte todos los días, ¿no? Me doy unos gustazos, ¿no? Entonces hay que tratar de luchar contra el consumismo, contra la corrupción. Yo creo que con la verdad, con la dignidad, con la honestidad se ganan muchas cosas. Esos son los valores que hay que imponer, que hay que ver cómo se imponen, cómo la gente los retoma, los hace suyos. Que uno le diga, mire, de esto se trata. Un poco como decía aquel filósofo, se trata de que nada humano nos es ajeno, ¿no? Todo eso nos preocupa. Incluso la oposición en Venezuela nos preocupa. Todos nos preocupamos, ¿no? Por su comportamiento, porque todos tenemos cómo encontrarnos, pero encontrarnos para bien, no para caernos a tiros, para matarnos, para asesinarnos, no para explotarnos. Por el contrario, uno está ahí precisamente para que la gente sepa que eso, lo que te decía, que nada humano nos es ajeno. Justamente, tú tocabas, Francisco, hablabas de cómo la gente, digámoslo en buen salvadoreño, ya no le das a tol con el dedo. Ahora, ¿crees que, por ejemplo, temas como el de la participación de este personaje oscuro, JJ Rendón, ¿crees que situaciones como la de ese reflejo directo que se quiso hacer, por ejemplo, en la época electoral de lo que sucedía en Venezuela y el sobredimensionamiento que se dio sobre Venezuela en los medios de comunicación aquí en el país, ¿cómo crees que la gente lo vio? Y si realmente crees que el salvadoreño promedio ya está como abriendo los ojos y dándose cuenta que ese tipo de cosas son montajes mediáticos. Depende cómo lo analicemos, porque si lo vemos a partir de los resultados podríamos decir no pegó ese mensaje. ¿Por qué? Porque al final ganó la fórmula del FMLN. Estamos otra vez en un segundo gobierno de izquierda, pero veamos la cantidad de votos, la diferencia de votos. Hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué no fue tan grande como la primera vez? ¿Por qué no se mantuvo ese 10%? No haberse mantenido ese 10% tiene que ver con otros factores. Y entre esos factores estaba el factor de la campaña sucia que hicieron sobre el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque le metieron miedo a la gente. Aquí sacaban en los spots los muchachos de Arena y de toda la campaña, por ejemplo, estantes vacíos. Decía, esto está pasando en Venezuela y si gana el FMLN va a pasar lo mismo en El Salvador. ¿Acaso la gente no va a tener miedo ver que no hay que le pongan un estante vacío? Claro, la ciudadanía no se da cuenta que ese estante vacío lo tenía en el canal de televisión, precisamente para hacer la toma y hacer la manipulación. Pero van miedo. Lo mismo acaba de pasar en Colombia, Francisco, que tú veías que Uribe dijo que Santos era castrochavista, que todos eran castrochavistas. Entonces ya la cosa era el enfrentamiento entre la uribista y los castrochavistas, ¿no? Es decir, tratando de caerle encima a Santos para salir de Santos, ¿no? Y entonces, ahí también estaba JJ Rendón, que tú lo acabas de nombrar, porque sucede que también desde el punto de vista político las campañas que anteriormente eran hechas por los propios partidos directamente se convirtieron en una especie de marketing, de publicidad, y buscan asesores de todas partes del mundo. En Caracas llegaban dos, uno para AD y uno para Copey, que eran Joe Napolitan y David Gart, ¿no? Que eran dos publicistas que llegaban y lo tenían como asesores, ahí Copey y AD. Después, entonces, ¿qué pasa?
que uno pregunta, ¿cuáles son los programas? Ellos generalmente no muestran ningún programa, no hay un programa por el que uno pueda seguir. Sin embargo, el presidente Chávez cuando llegó a inscribirse dijo, aquí está el programa, el plan de la patria, y lo presentó. Desde el otro lado nunca vimos ningún programa. Claro, uno intuye, uno piensa, no, seguramente que el programa es privatizar PDVSA, privatizar CanTV, toda la privatización Claro, como norma, sí. ¿no? Pero no lo dicen, y además tampoco dicen que son capitalistas. Bueno, ya hubo una que hablaba del capitalismo popular, que era su propuesta, pero tampoco lo dicen. Es un poco como uno dice, ¿qué pasa? Fíjate, uno tiene referencias, uno tiene gente, uno tiene a Bolívar, uno tiene a Zamora, uno tiene héroes, patriotas, y ellos pareciera que no tienen a nadie, y tampoco lo dicen, no saben a quién admiran, a quién siguen, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esta gente no tiene identidad. No, y las campañas No se tiene- vuelven puros, qué sé yo, campañas de como que fuera salsa de tomate, como que fuera Claro, un supermercado. producto ¿no? más, pues. No, y recordemos que como tienen recursos, Claro. tienen recursos, Es puro mercadeo. tienen los medios, entonces la técnica de la repetición, que es tan efectiva Sí. al final, pues obviamente permea algunas mentes. Sobre todo cuando la han preparado antes, con miedo. Claro, Ya sí. hemos dicho antes que una persona que le meten miedo es incapaz de racionalizar sus acciones, mucho menos va a tener capacidad de racionalizar su pensamiento. Pero fíjate lo que Entonces pasaba es en- fácil presa. Lo que pasó en Nicaragua cuando gana Violeta Chamorro. ¿Por qué gana Violeta Chamorro? Porque la gente tenía miedo y dice, no, yo prefiero votar por Violeta Chamorro para no ver estos contras, estos asesinatos, este montón de cosas que... Y pierde la elección en Frente Sandinista, que después la gana ahora. Pero en ese momento uno ve lo que pasaba. Y bueno, ahí estaba el diario La Prensa, que bueno, de Chamorro, que era el diario que había en Nicaragua. Después cuando gana Violeta Chamorro, la gente lo que decía era que votaba por Violeta Chamorro porque no quería más ese enfrentamiento, esas cosas, el miedo, pues, ¿no? Entonces esas estrategias se repiten y se repiten. Por eso vuelvo al principio. Lo importante es que uno tenga conocimiento de estas situaciones que van a pasar, que van a seguir pasando, porque esos medios van a estar ahí. Ellos están ahí cuidando precisamente su sistema, ¿no? Su forma de vivir, Status quo. su status quo, pero van a estar ahí. Lo importante es que uno también esté, pero que esté con una defensa propia, y que uno sepa defenderse, y que uno entienda, ¿no? Que, como decía Galeano, era que decía, bueno, ¿quién eligió al presidente de la Chrysler? Para saber, ¿no? Ellos se autoeligen, ellos, ¿no? Y después hablan de democracia, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí está el reto, insisto, ahí está el reto de los comunicadores, ahí está el resto de la gente también en saber leer la historia, en saber leer los acontecimientos. Y en el siguiente bloque vamos a saber más acerca de por qué está Roberto Malaver aquí en nuestro país, pues dándole inicio a un proyecto bien importante que ya está en su 6ª edición y que se está convirtiendo en un referente de lo que debe ser pues el pueblo salvadoreño y sus referentes a nivel latinoamericano. Así que regresamos una pequeña pausa. Esto es Gente Ve Opiniones. Bueno, gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos con dos grandes periodistas, dos grandes maestros, dos grandes amigos. Roberto Malaver, de Venezuela, y Francisco Valencia, de nuestro país. Vamos a ver, el intercambio entre los países, la solidaridad, creo que es una de las respuestas también que podemos dar ante estas dificultades de las que estamos conversando en cuanto a la guerra mediática, en cuanto a la geopolítica que viven nuestros países. ¿Cómo ves tú esto, Francisco? ¿Cómo ves el hecho de que tengamos, por ejemplo, la posibilidad de contar con la presencia de Roberto en el marco de estas cátedras abiertas, en el marco de esta cooperación, de este reforzamiento de los lazos, en este caso, en el aspecto académico? No, indiscutiblemente es importante, ya Roberto decía en un momento que el conocimiento es fundamental y los ciudadanos están ávidos de conocer la verdad, de conocer más de los proyectos, de conocer de qué es lo que está pasando en su entorno, en la región, etc.
proyectos como los que tiene la Universidad de El Salvador, con instancias como la Embajada de Venezuela aquí, la Cátedra de Simón Bolívar, obviamente creo yo que desempeñan un papel fundamental porque más gente conoce, ¿vale? No sé, sí, la experiencia que tuviste esa noche ahí en la universidad seguramente no te la imaginabas. No, yo tenía mucho miedo, en serio. ¿Sí, miedo? Claro, porque sucede que la información que yo tenía de Antonio Núñez de la Embajada es que... Un saludo para Antonio, nos estará viendo. Claro, un saludo a Antonio Núñez y a la embajadora. Hay que llamar a la embajada a ver si nos está viendo. Y a la embajadora que es periodista y amiga Nora Uribe también, y Antonio Núñez. Tenía miedo porque Antonio me decía que esta es la sexta cátedra, perdón, la sexta cátedra que se hace Simón Bolívar. Entonces la quinta, parece, había sido inaugurada por Sánchez Serén. Entonces yo decía, cúnchale, yo no tengo la altura, yo no me encuentro... Porque a la par de un presidente. Exacto, ¿no? Yo le decía, cúnchale, pero búsquense un presidente, una persona, ¿no? que tenga esas condiciones. No, pero sí, es verdad, eso que conversamos. Yo siento que ayer, conversando ahí en la Universidad de El Salvador y en la Cátedra Simón Bolívar con la gente, verdaderamente que uno nota que la gente quiere conocer más, quiere saber directamente de la gente que está viviendo esa situación, qué es lo que está pasando. Entonces yo creo en eso, ese intercambio de contenidos, de gente que cuente, que vaya, que venga, de tener medios que se comuniquen. Ahora es muy fácil, ¿no? Ahora, ojalá, yo siento que este programa, según me dice Antonio, lo están viendo por internet en Venezuela. Yo saludo a todos los que lo estén viendo en Venezuela desde aquí de El Salvador y que ya también conocen esa realidad. Yo también recuerdo al presidente Lula que le decía al presidente Chávez, pero ¿por qué te atacan tanto estos medios? Y después llegó un momento en que Lula le dijo, Chávez, ahora sé por qué te atacan tanto, porque a mí también me están atacando. A mí me están atacando igual. Pero termino la idea. Yo creo que sí es bien importante además que vengan al país personas de Venezuela a contar la verdad, a contar lo que otros no dicen. Y veamos, por ejemplo, cómo la derecha en El Salvador a cada rato trae a la gente de derecha de Venezuela. Aquí desfilan diputados, desfilan empresarios, y bueno, y eso es lo que los ciudadanos ven y oyen. Entonces hay que traer otros personajes. Claro. Yo felicito que estés aquí, Roberto, gracias, porque es importante que los salvadoreños conozcan de viva de un venezolano lo que está sucediendo en Venezuela y no es lo que nuestros medios dicen. Pero yo también quisiera que en la parte de la comunicación se comenzara a hablar en América Latina de un gran proyecto, un gran proyecto que ya no sería nuevo, porque en este país ya no, o mejor dicho, en este mundo ya no es nada nuevo, solo es de reorganizar otra vez las cosas que están ahí. Con Roberto hablamos hace unos momentos de la famosa Comisión McBride, una comisión que surge a iniciativa de la UNESCO en 1977 y saca un informe interesantísimo para crear lo que se llamó un nuevo orden informativo. Este país, América Latina, necesita de ese nuevo orden informativo que quedó engavetado en 1977, precisamente porque aquellos vicios que se señalaban de las transnacionales, que no eran tan grandes como hoy, ni tan voraces como hoy, ni tan golpistas como hoy, se estaba previendo en aquel momento. Decía, hay que ponerle una alternativa, y esa alternativa era un nuevo orden informativo, y hay que trabajar en ese nuevo orden informativo para acompañar a los pueblos. Roberto, yo quiero que recordemos tu participación de ayer en la cátedra. Tenemos un pequeño, un fragmento del inicio de esta cátedra. Otra sorpresa. Mira, para que lo recordemos, entonces hablamos de más a profundidad de lo que significa esta cátedra abierta. Adelante. El presidente Chávez decía que la opinión pública es manejada precisamente por los dueños de los medios, que además ellos son los dueños de los medios, y entonces la opinión pública que uno lee constantemente es precisamente la opinión de los dueños de los medios, ¿no? Ahora, el presidente Maduro, el Día del Periodista, el 27 de junio, en Venezuela, decía una cosa que bien interesante, decía que la burguesía, cuando está en el poder, utiliza los medios para censurar. Cuando está en el poder, entonces uno no tiene manera de entrar en el medio, de denunciar en el medio. Pero cuando no está en el poder, decía el presidente Maduro, entonces la burguesía utiliza los medios para conspirar. Y eso es lo que ha venido pasando en Venezuela desde 1998. Ahí escuchábamos parte de lo que fue ayer la sexta cátedra. Ahora, ¿qué tipo de análisis es el que nos sugiere esta cátedra, Roberto? No, y hay una propuesta que viene de la embajada, que hay un tema que ellos, porque son las nuevas
las nuevas imposiciones imperiales, las nuevas respuestas también, ¿no? Y claro, ¿cómo ha venido el capitalismo, el imperialismo, entrando en los pueblos? Bueno, orquestando campañas y mintiendo a través precisamente de los medios. Si tú recuerdas, por ejemplo, lo que pasó en Libia, se hizo un montaje con la plaza, la cosa, lo que pasó con las armas de destrucción masiva en Irak, todo eso fue precisamente un montaje. Entonces eso, ¿no? Porque como decía pareciera que es el mismo guión el que aplican. ¿Qué habrá hecho Israel hoy para atacar Palestina? Exacto. Hoy Netanyahu le dio la orden a su ejército de que se preparara para atacar Palestina, ¿no? Entonces no sé, hoy seguramente que hubo un ataque ahí terrible en Gaza. Tremendo, según las noticias internacionales. Sí, ya se empezaron a ver las imágenes, son atroces. Bueno. Pero todo eso lo justifica. Todo es acta, sí. Esto antes lo justifican ante la opinión pública, ¿no? Fíjate que el propio Papa, le pidió a Bush que no invadiera, que no se metiera en Irak, y se metió, no le hizo caso ni al Papa. O la ONU envió unos investigadores y decía que no había bombas de destrucción masiva, y ellos fueron, porque ellos llevaban la democracia, ellos iban a imponer la democracia. Entonces sí, son cosas y además los dueños de los medios no solamente son dueños de los medios, son dueños también de bancos, de otra serie de instituciones, ¿no? Aunque hay lugares donde no pueden serlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que utilizan el medio como un instrumento más de su economía, de su acción de cada día. Entonces, vuelvo a lo que decía. Esos medios están precisamente ahí para crear una opinión pública que esté a favor de ellos para después atacar lo que quieren atacar y conquistar territorio. Porque antes el imperialismo actúa de dos maneras, ¿no? Te invade y toma el territorio, violentamente, ¡boom! Y también culturalmente, ¿no? Te invade a través de publicidad, de valores, lentamente, ¿no? Hasta que va a través de los medios, ¿no? Y listo, entonces empieza a crear una situación donde ya todo el mundo, bueno, se cree que vive en Estados Unidos, ¿no? Y dice que es lo mejor y todas esas cosas, sin conocerlo, pero todo te hacen, bueno, a través de su industria cultural, del cine, la televisión, uno, bueno, es lo mejor del mundo. El famoso sueño americano. Exacto, el sueño americano, el americano. Que solo es un sueño. La realidad es diferente. Exactamente, Por no eso han despertado todavía. Por eso es que nosotros tenemos el compromiso, en este caso como Gente Ve, y bueno, nos unimos a esfuerzos como el que viene haciendo desde hace décadas Ecolatino, de presentar justamente otra forma de ver la realidad, otra forma de leer la historia, y de ahí que sea importante este tipo de intercambios, que tu presencia aquí en El Salvador. Yo quiero que invites a la gente que nos está viendo a que participe de las cátedras de Simón Bolívar. Ah, claro, sí, tienes razón. Hay que invitar a la gente que asiste a la cátedra de Simón Bolívar en la Universidad de El Salvador todos los lunes a las 5 de la tarde hasta octubre. Para este lunes hay un filósofo cubano, apellido Cruz Capote. ¿Cómo se llama, Francisco? Cruz Capote, a ver, se llama Orlando Cruz Capote. Claro, entonces este lunes a las 5 pueden asistir, no hay problema con la asistencia, se entra tranquilamente a discutir, escuchar, a conversar y se pasa un buen rato también ahí aprendiendo. Lo importante de todo esto es que en nuestro país suceden otras cosas, no solamente lo que los grandes medios transmiten. Por ejemplo, tengo acá, tal vez si me enfocan ahí la cámara, tengo acá la invitación a los diálogos culturales de invierno 2014, cultura y medios de comunicación social. Fíjense qué interesante el tema, cultura y medios de comunicación social. Ahí tenemos una promocional que estamos transmitiendo en nuestros cortes, pero yo quiero hacerles la invitación a quienes nos están sintonizando. Todos los martes. Sí, todos los martes es un panel de lujo que se presenta. Comenzó hoy. Ahí tenemos la información. Entiendo, Francisco, que vos estás para el 29 de julio, ¿verdad? En efecto. El panel va a estar, Logré colarme al fin. Es bien difícil, con ese Will Cepeda es bien difícil entrar. No te creo. Pero va a estar Carlos Molina y Indu Anderi. Ah, ese es de Venezuela, sí. Sí, ¿verdad? Un venezolano también. Hoy se habló de la relación entre los medios de comunicación y los procesos de organización social y política. Estuvieron presentes Lorena Peña, Beatriz Rosales y Alicia Miranda de Duque, una colega. Así que también está la invitación. Y traigo esto y cuento esto y justamente a la par de contarlo de las cátedras abiertas Simón Bolívar, porque en nuestros países suceden cosas y suceden muchas otras cosas más allá de lo que los grandes medios nos quieren vender. ¿No te parece, Francisco? No, en efecto. Recordemos que los grandes medios tienen su agenda.
Los grandes medios tienen su estrategia, una agenda y una estrategia que no va acorde a los intereses de las naciones, a los intereses de los pueblos, no va de acorde a los intereses de los salvadoreños y las salvadoreñas en este país. Entonces eso es importante decírselo a la ciudadanía y por eso es importante pedirle a la ciudadanía que nos acompañe en procesos como por ejemplo la Cátedra Bolivariana, en este esfuerzo del diálogo de invierno, la ciudadanía debe estar ahí. Qué bueno que se está haciendo en la Universidad del Salvador. ¿Por qué? Porque ahí llega, bueno, la Universidad del Salvador es el centro de 28,000 estudiantes y que son de diversos, sobre todo de las estructuras de abajo del pueblo, y que es importante que se nutran de esos nuevos conocimientos, se nutran de las nuevas personalidades que traen, que son importantes. Además de la colega venezolana, viene Ignacio Ramonet, sí, viene conocido mundialmente, bueno, eso va a ser Omar Rincón, que también va a estar por acá. Entonces yo creo que es importante, maestros de quienes hay que aprenderles. Pero yo creo que lo más importante es que ya hay espacios también diferentes a los de las agendas mediáticas que la ciudadanía debe acercarse y debe beneficiarse también de ese conocimiento. Roberto, no hay más tiempo que para agradecerte tu presencia y agradecerte la cátedra que impartiste ayer. No, el que tiene que agradecer soy yo. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y yo estoy siempre a la orden. Listo, Francisco, también gracias por aceptar la invitación igual, Luis, esta noche. gracias y sobre todo a usted, amiga y amigo televidente, un gran placer y por supuesto, Roberto, encantado de haber acompañado en este foro. Gracias. Listo, y ustedes amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión y que nos permite comunicarnos y hablar de estos temas que en otros medios pues no se habla lastimosamente, pero para eso está Gente Ve, para que hablemos de estos temas. Buenas noches.